Más de 30 años culpando a la madre, pero la revelación que cambió todo es chocante e increíble. Clara se adentró en el polvoriento desván de su casa, un lugar que parecía un laberinto del tiempo, lleno de cajas llenas de recuerdos olvidados. Desde pequeña, aquel sitio le había generado una mezcla de miedo y curiosidad. Pero hoy, con el corazón palpitante y las manos temblorosas, sintió que ese lugar era su única esperanza para entender el pasado que había sido su tormento durante tantas décadas. Esa mañana los rayos del sol entraban a raudales por una pequeña ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Su corazón latía fuerte, como si quisiese advertirle de lo que estaba por descubrir. Bajo una manta de sábanas viejas, Clara encontró un viejo diario desgastado. Agachándose, lo tomó con suavidad, sintiendo cómo el cuero frío del cuaderno le llevaban a otra época. Con cada página que pasaba, su pecho se apretaba más y más. Narraciones de una vida repleta de dolor y sacrificios, de una mujer que ante sus ojos siempre había sido la villana de su historia, su madre. Las palabras eran como susurros de secretos enterrados, llenos de emociones crudas que la colocaron al borde de las lágrimas. De repente, un pasaje detuvo su asombro. La revelación era abrumadora. Su madre, aquella mujer que había sido tan dura y distante, había sido forzada a renunciar a sus 2 hijas a causa de amenazas de un poderoso empresario, aquel hombre que había sido una sombra en su vida. Había orquestado un plan para destruir a la familia que su madre tanto amaba. Clara sintió un nudo en la garganta. Todo el rencor que había alimentado durante años era en realidad un reflejo distorsionado de una historia que nunca había conocido. Cada lágrima que había derramado, cada grito de odio, parecían ahora ecos vacíos. Pero eso no era todo. Entre las páginas amarillentas, Clara encontró menciones a su hermana gemela, alguien que creía muerta. Su corazón se detuvo. La revelación era escalofriante y emocionante al mismo tiempo. Esa hermana, olvidada por el tiempo, era ahora una figura política influyente, decidida a enfrentar a aquel monstruo que había separado a su familia. Las palabras de su madre la llamaban a la unión, a la lucha por la justicia que nunca había imaginado. ¿Podría realmente unirse a su hermana? ¿Estaba dispuesta a arriesgar su estabilidad emocional, su relación con su madre? Mientras Clara se debatía entre el dolor del pasado y la expectativa del futuro, una carta anónima llegó a sus manos. Su corazón se heló al leer las advertencias contenidas en esos renglones escritos con prisa. Un oscuro secreto podía amenazar no solo su vida, sino también la de su hermana gemela. La tensión apretó su pecho. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad oculta que su familia había guardado durante tanto tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. El camino que se presentaba ante ella estaba lleno de sombras y misterios. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí,
Deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si el desván mismo la estuviese presionando mientras leía la carta anónima. Con cada palabra que absorbía, el frío de su corazón se intensificaba. El tiempo parecía detenerse. ¿Cómo podía una verdad tan oscura haberse escondido por tanto tiempo? Las advertencias dibujaban imágenes inquietantes en su mente, llenas de amenazas y sombras que la rodeaban, pero la intriga era más fuerte. Se levantó, el diario aún temblando en sus manos, y se dirigió a la cocina. Necesitaba respirar, organizar sus pensamientos. Allí, en ese lugar familiar, algo parecía extraño. El teléfono estaba sonando. Alzó la mirada. Un número desconocido. Su pulso aceleró. Con un nudo en la garganta, tomó el teléfono. «¿Sí?», dijo, su voz temblando. Del otro lado había una respiración pesada. «Clara», susurró una voz, logrando que se le erizara la piel. Era un tono que le parecía distante, pero conocido. «¿Quién eres?», preguntó, el miedo llenando cada rincón de su cuerpo. «Soy yo», dijo la voz vacilante. «Tu hermana gemela». La bomba explotó dentro de Clara. Ella creía que su hermana estaba muerta. ¿Cómo podía estar hablando con ella? El aire se volvió escaso y su mente giraba como un torbellino. «No, no puede ser», murmuró, la incredulidad dándole un vuelco al estómago. «Escucha, necesito que me creas. No tengo mucho tiempo. Alguien viene por ti». La respiración se le aceleró. ¿Una amenaza? ¿Cuál era el peligro que la acechaba? Ya estaba a punto de hacer más preguntas, pero antes de que pudiera articular palabra, la voz continuó. «Siempre estuve a tu lado, Clara, pero nuestra madre nos separó para protegernos. El hombre que ella temía está detrás de todo esto, y no se detendrá hasta acabar con nosotras». Un ruido sordo interrumpió la llamada. Alguien golpeaba la puerta. El corazón de Clara latía con tanta fuerza que sentía que se le podría salir del pecho. Su mente se llenó de imágenes, un monstruo oscuro del que su madre había intentado protegerlas. ¿Era cierto que su madre había hecho lo que había hecho por amor? «Gente peligrosa está llegando. Confía en mí. Ven a la dirección que te enviaré». La voz tembló, llena de urgencia. «Rápido». Los golpes en la puerta se intensificaron. Clara miró hacia el pasillo, temiendo la respuesta que podía escuchar. ¿Quién estaba allí? Con manos temblorosas, pudo apenas contestar. «¿Dónde estás?». «Ya te enviaré la ubicación. Pero Clara, no confíes en mamá. No todo lo que crees saber es realidad». «Ay». El lineal se cortó de repente. Clara soltó el teléfono abrumada. Un silencio ensordecedor llenó la cocina. Sus pensamientos estaban al borde del colapso. ¿Qué había dicho su hermana? ¿Acaso debía desconfiar de la única persona que había tenido siempre a su lado? Los golpes se convertían en gritos. Sudó. ¿Quién era realmente su madre? ¿Una heroína sacrificada o la verdadera villana?
Rápidamente se dirigió hacia la puerta, el miedo a lo desconocido inundando su ser. El rostro en el marco de la puerta revelaba la figura de un hombre, alto y amenazante. Sus ojos oscuros brillaban con una ferocidad que advertía peligro. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Estoy buscando a Clara», dijo con una voz que parecía rozar el infierno. El instante se congeló. Clara se dio cuenta de que la vida que había conocido se desmoronaba y todo lo que creía saber se tambaleaba peligrosamente. Ella no sabía si correr o enfrentarse a la verdad que la esperaba. En el fondo un susurro se repetía. La revelación estaba a punto de desatar una tormenta. El instante se congeló. Clara miró fijamente al hombre en la puerta. Su presencia era como la sombra de una tormenta. Sus ojos oscuros brillaban con una amenaza clara. La conexión con su hermana, un hilo tenue que estaba a punto de romperse, palpitaba en su mente. ¿Este hombre era parte de aquello de lo que había huido su madre toda su vida? «Estoy buscando a Clara», repitió, pero esta vez con más presión, como si su voz tuvieran el poder de romper el silencio. Antes de que Clara pudiera responder, el hombre empujó la puerta. Un golpe sordo resonó detrás de ella. Clara dio un paso atrás, el miedo y la confusión girando como un torbellino en su mente. «¡Sal de ahí!», gritó, entorpeciendo la calma de la cocina. «¿Quién eres?». «Soy un amigo de la familia», respondió él, insistente, «pero no estoy aquí para hablar de lo que crees». El aire se volvió pesado. Clara se sintió atrapada. Todo lo que había imaginado al respecto de su madre y su hermana parecía desvanecerse en un instante. «No, no puedes entrar. Vete». Las respiraciones eran cada vez más rápidas. Su pulso un tambor en sus oídos. Clara se movió hacia el teléfono, en un intento, desesperado por llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar un número, el hombre dio un paso adelante y bloqueó su camino. Su figura se torcía como un monstruo en la oscuridad. «Escucha». Su voz bajó a un susurro, lleno de urgencia. «Necesito que me creas. La verdad sobre tu madre y tu hermana es más oscura de lo que imaginas. Tienes que saberlo, antes de que sea demasiado tarde». Clara sintió un golpe en el estómago. Cada palabra era como una puñalada. El hombre continuó, sus ojos chispeantes de fervor. «Tu madre no es quien dices. Ella ha hecho cosas horribles para protegerte. Y no es la única que ha ocultado secretos. Tu hermana también». La incredulidad la asfixió. Necesitaba más. Pero, antes de que pudiera preguntar, un fuerte estruendo se escuchó a sus espaldas. La ventana fue golpeada por una estación de policía. El sonido de cristales rompiéndose resonó en la habitación. «¡Policía!», gritaron voces autoritarias desde afuera. El hombre se puso tenso. Se giró hacia Clara y su mirada se llenó de preocupación. «Clara, escucha, no te quedes aquí. Si ellos entran, no sabrán la verdad. Te pondrán en peligro». Instintivamente, Clara observó a su alrededor. La osadía de la situación le dejaba el corazón en un puño. Sus pensamientos, atormentados, quedaban atrapados en un mar de confusión. «¿Por qué me dices esto? Tengo que saber». Su voz temblaba entre la rabia y el miedo. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un disparo resonó afuera. Un sonido desgarrador que cortó el aire. La adrenalina corrió por el cuerpo de Clara. La intención era clara. Aquellos hombres buscaban algo más que respuestas.
Eran cazadores, y ella era el blanco. «¡Rápido! ¡Ven conmigo!». El hombre tomó su mano, con fuerza, arrastrándola hacia la parte de atrás de la casa. Clara sintió un fuego en sus venas. ¿Qué era lo que estaba en juego realmente? Con cada paso, cada segundo se tornaba una lucha por la verdad y su propia existencia. ¿Podía fiarse de él? ¿O sus palabras eran un peligro disfrazado? Una pregunta persistía. ¿Cuál era realmente la conexión entre su madre, su hermana y este extraño? Mientras se movían a la parte trasera de la casa, el mundo se desvanecía. El aire se hacía espeso. El miedo envolvía cada sentido. Clara necesitaba respuestas, pero lo que descubriera a continuación podría no solo cambiar su vida, sino desenterrar un secreto que ni ella ni su madre jamás habían querido enfrentar. La puerta de atrás se abrió de par en par, y el hombre la empujó hacia la oscuridad. Un destino incierto les esperaba. Clara sentía que un huracán estaba a punto de estallar en su vida, y el giro que tomaría la historia desataría una tormenta descontrolada. ¿Podría partir hacia lo desconocido y enfrentar lo que había manteniéndose oculto? Clara y el hombre cruzaron la puerta trasera, adentrándose en el jardín que parecía un laberinto de sombras. La adrenalina corría por sus venas. Escuchó gritos y el caos que se desataba dentro de la casa. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en la voz de su hermana, en la advertencia que había llegado como un rayo. «Alguien viene por ti». El hombre la arrastró, tirando de ella hacia un camino de tierra. Las luces azules de los patrulleros parpadeaban a lo lejos, y Clara sentía que cada respiro apretaba su pecho. Ella apenas podía seguir el ritmo, preguntándose si realmente podía confiar en este extraño. Su mente estaba agitada, llena de miedo y preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente su hermana? ¿Y qué secretos oscuros había ocultado su madre? De repente, se detuvieron detrás de un árbol. Clara se asomó, tratando de ver qué pasaba. Su corazón se detuvo al ver cómo los agentes de policía entraban a la casa. Uno de ellos empujó al hombre que había golpeado su puerta, y ese hombre ahora se encontraba rodeado. Las manos de Clara temblaban mientras miraba cómo la situación se volvía cada vez más tensa. La voz del extraño la sacó de su trance. «Debemos irnos ahora». Sin embargo, en ese instante, un grito desgarrador resonó desde la casa. Era la voz de su madre. Clara sintió como si una soga apretara su corazón, la urgencia de correr hacia ella compitiendo con el miedo que tenía al mismo tiempo. «¡No!», gritó. «¡Mi madre!». El hombre la miró fijamente, con un toque de desesperación en sus ojos. «No puedes, no debes, no te expongas. Lo que tienes que hacer es cuidar de ti misma». Pero antes de que Clara pudiera responder, un estruendo inesperado los hizo girar. Un grupo de hombres armados surgió de la oscuridad, saliendo de un camino lateral. Sus rostros eran sombras imponentes, crueldad en sus miradas. Clara sintió que el aire se le escapaba. Eran ellos, los hombres de su madre, los que habían estado acechando. Ella quedó paralizada, y cuando uno de ellos la reconoció, sonrió de una manera siniestra. «Clara, qué sorpresa verte aquí», dijo uno de ellos, su voz como un lodo espeso. El extraño se adelantó,
tratando de protegerla, pero Clara sintió que sus pies se movían por sí mismos. La realidad se desvanecía y la confusión la nublaba. Tu madre ha estado mintiéndote durante años. Ella no es la víctima. ¿Qué crees?, dijo uno de los hombres, riendo suavemente. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué estaban diciendo? ¿Su madre, la que siempre había luchado por ella, no era una víctima? La revelación la golpeó como un puñetazo. Ella es la responsable de todo esto. El hombre le mostró un teléfono, la pantalla iluminada mostrando fotos viejas de su madre, en una reunión secreta, con personas que ella nunca había visto. Tu madre solo ha estado protegiendo sus propios secretos. Tal vez incluso tu hermana está en esto. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. La lealtad a su madre, al amor que siempre había sentido, se desmoronaba en un instante. ¿Era posible que todo lo que sabía formara parte de una gran mentira? Solo en ese momento, 1 kilómetro más allá, comenzó a sonar una sirena, su volumen creciendo. Todo parecía estar colapsando, y la ambigüedad de las palabras de aquel hombre la llenó de horror. El extraño la miró con preocupación. Clara comprendió que la amenaza estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, su teléfono vibró en su bolsillo. Agitada, lo sacó y vio un mensaje de su hermana, pero la pantalla se quedó helada al leer las palabras. No confíes en él. El hombre desconocido al que había seguido estaba a su lado, su mirada entre la desesperación y el pánico. Clara, hay tanto que no sabes, dijo él, pero el sonido de otro disparo resonó, desatando el caos. El tiempo se detuvo. Clara sintió que todo se desvanecía. La verdad aparecía frente a ella, pero en ese mismo instante no sabía si era un ángel o un demonio. Con cada nuevo descubrimiento, cada secreto que emergía a la superficie, el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Pronto tendría que decidir de qué lado estaba, mientras el fragor y el humo llenaban el aire. Sus pensamientos giraban entre la traición y el amor, pero un hecho fue claro. La vida que conocía ya no existía. Todo estaba a punto de cambiar, y no había vuelta atrás. Clara sintió que todo a su alrededor se estaba desmoronando. El caos era palpable, y los hombres armados se acercaban a ella, sonriendo con una cruel satisfacción. No, podía creer lo que estaba escuchando. La traición de su madre, las palabras perturbadoras de aquel extraño, el eco de la voz de su hermana retirada en su mente. Todo giraba alrededor de ella como un torbellino. Justo en ese momento, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su hermana. «No les creas, ven hacia mí, ahora». Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra del hombre desconocido se interpuso de nuevo, su rostro reflejando urgencia y miedo. «Clara», gritó, «no puedes quedarte aquí. Debemos escapar. No importa lo que digan de tu madre». Clara, que estaba al borde del desmayo, sintió que su corazón se aceleraba. La confusión la invadía. La última frase del hombre resonó con fuerza y rabia. ¿Qué sabía él de su madre que ella no supiera? «¡Lárgate de aquí!», gritó a los hombres, mientras intentaba contener su pánico. «¡Déjenme en paz!». Uno de los hombres, un tipo robusto de ojos fríos, se acercó un paso más y dijo: «Eres más valiosa de lo que crees, Clara. Pero si te sigues aliando con él, no habrá vuelta atrás». Sin pensar, Clara se dio la vuelta
y huyó. Corrió hacia la oscuridad del jardín, sintiendo la presión de sus perseguidores. No tenía idea de hacia dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse ahí. Pero justo cuando pensaba que podría conseguirlo, un grito se escuchó detrás de ella, y una de las sombras se abalanzó. La atrapó por el brazo, tirando de ella hacia el caos que intentaba dejar atrás. La lucha fue rápida. Clara se retorció, tiró de su brazo, y en un momento fugaz logró escapar. Pero no estuvo preparada para lo que vendría después. Un estruendo retumbante resonó en el aire, y el mundo se sacudió. Un coche destartalado se deslizó por la calle, estrellándose contra la valla y arrollando a uno de los hombres armados. En un instante, aquellos que la perseguían quedaron aturdidos, y la confusión se apoderó de la escena. Clara observó con los ojos muy abiertos cómo el coche se detuvo abruptamente. Del interior, una figura emergió, y su corazón se detuvo al reconocerla. Era su madre. ¿Mamá? El aliento se le cortó. La incredulidad inundó su ser. La mujer, con el rostro marcado por la preocupación, se apresuró a avanzar hacia ella. Clara sintió una oleada de emociones. Su madre estaba allí, pero algo en su mirada, en la forma en que se movía, tenía un aire de urgencia que la inquietaba. «¡Clara, ven aquí!», gritó, mientras cada hombre que había estado con ella se dispersaba al ver a la figura inesperada. El caos les había dado una oportunidad de escapar, pero no tardarían en volver. Clara se quedó inmóvil, un torrente de preguntas llenando su mente. ¿Era realmente su madre la que había estado protegiéndola? ¿O era solo parte de una farsa? El hombre desconocido, que aún estaba cerca, la observó a ella y luego a su madre con una mezcla de miedo y reconocimiento. «No hay tiempo para explicaciones, Clara», dijo su madre, en un susurro afligido. «Necesitamos irnos ahora. Hay cosas que no comprendes». Pero lo que le resultó más impactante fue la expresión en el rostro de aquel hombre. En un instante lo comprendió. La traición se hizo palpable. «Tú eres parte de esto», gritó Clara, en un arrebato de acusación. Su madre se giró hacia el extraño, la angustia iluminando su rostro. Y fue entonces cuando el hombre habló, con una voz firme. «Eres una pieza importante en un juego mucho más grande de lo que te imaginas. Clara, tu madre y yo estamos en el mismo lado, pero no como creías. La verdad es que tú eres la clave». El impacto de sus palabras hizo que el aire se le escapara. Una revelación desgarradora. Clara sintió que su mundo se partía en dos. ¿Era esa la razón por la que su madre nunca había querido hablar de su pasado? ¿Acaso ella había sido una simple peón en un tablero manipulado por otros? Con dulces momentos de confusión y caos, Clara pudo oír el sonido de coches de policía más cerca. La presión era abrumadora. La verdad que desconocía, la familia que había luchado por protegerla, ¿todo estaba a punto de desvanecerse? En un instante de desesperanza, su madre le lanzó una mirada intensa, como si intentara convencerla de cosas que ya no encajaban. La decisión debía tomarse rápidamente. Los hombres volvían en la dirección de Clara y la angustia la llenó. ¿Podía confiar en su madre? ¿En aquel extraño? Clara, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos, dudó. ¿Sería la clave de todo o la perdición de su propia alma? La oscuridad se cernía sobre ella, mientras una nueva verdad esperaba ser revelada. Clara sintió que todo a su alrededor se estaba desmoronando. El caos era palpable, y los hombres armados se acercaban a ella.
sonriendo, con una cruel satisfacción. No podía creer lo que estaba escuchando. La traición de su madre, las palabras perturbadoras de aquel extraño, el eco de la voz de su hermana, resonaban en su mente. Todo giraba alrededor de ella como un torbellino. Justo en ese momento, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su hermana. «No les creas, ven hacia mí, ahora». Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra del hombre desconocido se interpuso de nuevo, su rostro reflejando urgencia y miedo. «Clara», gritó, «no puedes quedarte aquí. Debemos escapar. No importa lo que digan de tu madre». Clara, que estaba al borde del desmayo, sintió que su corazón se aceleraba. La confusión la invadía. La última frase del hombre resonó con fuerza y rabia. ¿Qué sabía él de su madre que ella no supiera? «¡Lárgate de aquí!», gritó a los hombres mientras intentaba contener su pánico. «¡Déjenme en paz!». Uno de los hombres, un tipo robusto de ojos fríos, se acercó un paso más y dijo: «Eres más valiosa de lo que crees, Clara. Pero si te sigues aliando con él, no habrá vuelta atrás». Sin pensar, Clara se dio la vuelta y huyó. Corrió hacia la oscuridad del jardín, sintiendo la presión de sus perseguidores. No tenía idea de hacia dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse ahí. Pero justo cuando pensaba que podría conseguirlo, un grito desgarrador resonó desde la casa. Era la voz de su madre. Clara sintió como si una soga apretara su corazón, la urgencia de correr hacia ella, compitiendo con el miedo que tenía al mismo tiempo. «¡No!», gritó. «¡Mi madre!». La mujer, con el rostro marcado por la preocupación, se apresuró a avanzar hacia ella. Clara sintió una oleada de emociones, pero igual algo en su mirada, la forma en que se movía, tenía un aire de urgencia que la inquietaba. «¡Clara, ven aquí!», gritó su madre. Clara se quedó inmóvil, un torrente de preguntas llenando su mente. Al otro lado, el hombre la observó, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y reconocimiento. «No hay tiempo para explicaciones, Clara», dijo su madre en un susurro afligido. «Necesitamos irnos ahora. Hay cosas que no comprendes». Pero algo en la mirada del extraño hizo que un escalofrío recorriera la espina de Clara. La traición se hizo palpable. «Tú eres parte de esto», gritó Clara, señalando al hombre, incapaz de contener su rabia. La mujer se giró hacia el extraño, miedo y dolor cruzando su rostro. «Es un enemigo, Clara. No te acerques», dijo su madre. En un giro, «Tu madre y yo lo hemos hecho por tu bien». La confusión de Clara creció. «¿Protector? ¿Estaba hablando en serio?». Todo lo que conocía caía a pedazos. Desde el jardín, el estruendo de disparos resonó, y los hombres armados comenzaron a moverse nuevamente. «¡Ahora!», gritó su madre, tomando la mano de Clara. Pero algo en Clara se detuvo. De repente, comprendió que había más en esta historia. Los fragmentos de su vida no se conectaban. La historia no cerraba. Había un secreto más oscuro, uno que iba más allá de su madre y ese extraño. En un giro dramático, una de las sombras armadas apuntó a su madre. Clara gritó, y el tiempo pareció detenerse. Pero en ese instante, un chapa resonante se oyó, y, a la vista de todos, su madre se giró, un fuego de determinación en sus ojos. «Clara, lo siento», susurró.
antes de soltar una frase devastadora que cambiaría todo. Soy la razón tras la muerte de tu hermana. El mundo de Clara se detuvo en seco. Un silencio pesado llenó el aire. Su mente estalló. ¿Qué? ¿Su hermana muerta? La figura robusta que antes parecía un enemigo retrocedió. Clara sintió un vacío en su estómago. Su vida entera, todos los recuerdos, las palabras de amor que había escuchado de su madre se desvanecieron. La traición, la oscuridad que la rodeaba era mucho más profunda de lo que había imaginado. Las palabras se mezclaban con el sonido lejano de sirenas y gritos. Clara no podía apartar la vista de su madre, que la miraba con desesperación, mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. Su propia madre había ocultado la verdad más devastadora, aquella que podría arruinar todo. ¿Por qué?, preguntó Clara, el dolor crudo rasgando su voz. ¿Por qué lo hiciste? La madre se estremeció, y fue en ese instante que Clara no sabía si quería correr hacia ella o huir. La verdad, todo lo que daba sentido a su vida, ahora se desmoronaba. Las sombras se acercaban más, y, en ese momento, Clara tuvo que decidir. ¿Podía confiar en su madre, después de todo? El silencio entre las dos se hacía insoportable. La traición estaba ahí, fuerte y definitiva. ¿Qué significaba ser familia cuando el amor estaba teñido de secretos mortalmente oscuros? Clara respiró hondo y en el caos en su mente, un nuevo giro se gestaba. Una elección lo cambiaría todo. Clara sintió que el aire se volvía denso entre ella y su madre. El tiempo se detuvo por un instante, lleno de preguntas. El peso de la revelación estaba a punto de aplastarla. La palabra muerta resonó en su mente como un eco aterrador. ¿Su hermana de verdad estaba muerta? La mirada de su madre ahora estaba marcada por la preocupación, pero también por una especie de dolor oculto, como un viejo recuerdo que no podía olvidar. «Clara, no hay tiempo, debemos irnos», gritó su madre, pero sus palabras caían en un vacío en el que Clara estaba atrapada. La confusión la envolvía como una niebla espesa, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, un nuevo estruendo les hizo girar la cabeza. Los hombres armados que habían estado merodeando habían comenzado a acercarse con paso decidido. La presión era abrumadora. En un frenesí, una de las sombras disparó al aire, un sonido desgarrador que resonó en el jardín. «¡Mamá!», gritó Clara, el miedo inundando su voz. Pero en ese instante, un estruendo aún más fuerte cortó el aire. El sonido de un coche que frenaba de golpe y chocaba contra un árbol. Antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, un grupo de hombres vestidos de negro salió del vehículo, creando una escena de caos. Claramente estaban allí para cumplir una misión, y sus ojos estaban fijos en Clara y su madre. El hombre que había estado al lado de Clara dio un paso hacia ella, protegiéndola. «Esto se está saliendo de control», murmuró con la voz baja. «Debemos escapar ya». Clara miró a su madre, que parecía congelada en el tiempo, con lágrimas en los ojos. En un instante, un golpe seco resonó, y uno de los hombres recobró la conciencia para volver a levantarse y disparar hacia ellos. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Justo en ese momento, una ráfaga de viento estremeció el ambiente,
En un giro inesperado, una figura se abalanzó hacia ellos, desde la horda de hombres. Era su hermana gemela, viva, con la mirada resuelta. Clara casi no podía respirar. ¡Clara!, gritó su hermana, corriendo hacia ella. La intensidad de su voz rompió la tensión en el aire, pero lo que siguió fue aún más devastador. Su hermana, con una pistola en la mano, se detuvo frente a ellos y apuntó a su madre. La realidad se oscureció de repente y el tiempo pareció detenerse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Clara, la incredulidad llenando su voz. «Siempre supe la verdad», declaró la hermana. Sus ojos ardían con un fuego que Clara no sabía cómo interpretar. «Y tú también deberías saberlo». Su madre dio un paso atrás, sus ojos llenos de terror. «No, por favor», susurró. «No entiendes lo que estás haciendo. No puedes. No puedes seguir ocultando la verdad», replicó su hermana. «Lo que tú hiciste nos costó vidas, y hoy tiene que terminar. Incluso si eso significa acabar contigo». El aire se volvió helado. Clara se sintió desvanecer, atrapada entre dos mundos. La traición se apoderaba de su familia, y de repente, su madre no era la única culpable de su dolor. La revelación la golpeó con fuerza, una verdad devastadora sobre la que nunca había pensado. Tu madre no es la heroína que creías. Ella es la razón por la que estuvimos separadas, por la que he estado en la sombra todos estos años, gritó su hermana, y entre sus palabras, Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Las sirenas seguían sonando, acercándose más. Clara necesitaba respuestas, necesitaba entender, pero el caos la envolvía como un manto. Justo en ese momento, el hombre que había estado protegiéndola la miró con desesperación. «Clara, ten cuidado. Él no solo está intentando salvarte de estas sombras. Hay algo mucho más grande en juego». Pero no pudo escuchar más. En un instante dramático, su hermana apretó el gatillo. Un disparo resonó. Clara se quedó paralizada, mirando a su madre, quien cerró los ojos con horror. El tiempo se detuvo. El eco del disparo se dispersó en el aire, y todo se desvaneció en una nube de incertidumbre. Clara sintió que el mundo se desmoronaba una vez más, a medida que la verdad se convertía en su mayor enemigo. ¿Qué había causado esta división? ¿Era la familia un caos de engaños y secretos ocultos? Se planteó si alguna vez había conocido realmente a su madre, o incluso a su hermana. Y mientras el silencio caía, la pregunta más importante resonaba en su mente. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué secretos horribles estaban dispuestos a desenterrar antes de que todo estallara? El miedo se enroscaba en su garganta mientras miraba, temerosa hacia el futuro. El eco del disparo resonó en el aire, como un relámpago. Clara sintió que el tiempo se detenía. Su madre se tambaleó un instante, el horror en su rostro iluminando la oscuridad que las rodeaba. Pero en lugar de caer al suelo, la expresión de su madre se transformó. Una fuerza inesperada, casi sobrenatural, parecía apoderarse de ella. Su madre se giró lentamente, revelando una mirada decidida que Carla nunca había visto. Con un movimiento ágil se apartó del camino de la bala que había disparado su hermana, y Clara se quedó boquiabierta. «¡Mamá!», gritó, su voz mezclada entre el terror y la confusión. Todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. El hombre desconocido, que antes parecía un aliado, se detuvo en seco,
como petrificado. Los hombres armados rodeaban el lugar, apuntando sus armas, preocupados por la inusual escena. «Lo siento, mamá, pero no puedo seguir así». La hermana de Clara mantuvo la pistola en alto, pero su mirada ya no era de venganza, era de angustia. «Escucha, tenemos que unir fuerzas. Ella ha hecho cosas que tú no comprendes», dijo su madre, con un tono que resonaba en el aire cargado. «Nunca quise que esto llegara tan lejos». Las sirenas de la policía se acercaban cada vez más. El caos se intensificaba. Clara podía sentir una opresión en su pecho, la traición de su madre, y ahora la complicidad del hombre desconocido, pesaban sobre ella como una losa. Pero algo dentro de ella llamaba a la acción. Necesitaba tomar una decisión, y rápido. «Dame la pistola», gritó Clara repentinamente, sorprendiendo a todos. Sus palabras volaron por el aire, llenas de una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Todo el mundo se detuvo a mirarla. La atmósfera se electrizó. Clara sintió que el poder de sus palabras resonaba. La historia familiar que había vivido hasta ahora se desdibujaba como una sombra. Ella no quería ser más una víctima. Quería ser la dueña de su destino. «¿Qué estás diciendo?». La hermana la miró con incredulidad. El hombre desconocido asintió, como si supiera que Clara estaba a punto de dar un paso valiente. «Lo que sea que haya hecho mamá, no cambiará el pasado. Pero podemos decidir cómo queremos enfrentar el futuro». Sus ojos brillaban con determinación. «No voy a dejar que más secretos nos destruyan». Una explosión repentina sacudió el jardín. Un coche que parecía haber estado al acecho desde lejos fue arrollado por otro vehículo que se desvió, creando un estruendo ensordecedor. La confusión que siguió hizo que los hombres armados se distrajeran, y eso le dio a Clara la oportunidad que necesitaba. «¡Vamos!», gritó, corriendo hacia su madre y su hermana, mientras el caos se desataba a su alrededor. Sus corazones latían al unísono, como un equipo inesperado. En ese instante, la enemistad parecía desvanecerse en sombras. Pero justo cuando Clara alcanzó a su madre, un rostro familiar emergió entre la multitud de hombres. Un hombre de mediana edad, canoso y con una cicatriz en el rostro, miraba directamente a Clara. Sus ojos revelaban un conocimiento antiguo y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. «Tantas sorpresas y aún no han descubierto la última», dijo, alzando una mano. Fue un gesto que paralizó a Clara. «¿Quién eres?». La pregunta salió de sus labios, cargada de incredulidad y miedo. «Soy tu padre». El mundo de Clara pareció desmoronarse a sus pies. Las palabras retumbaban en su cabeza como un eco de ciencia ficción. Todo lo que creía sobre su familia se desmoronó como un castillo de naipes. «No, eso es imposible». Su voz se quebró. El rayo de luz que había brillado en su corazón se apagó al instante. El hombre sonrió con malicia. «Creías conocer la verdad, Clara, pero la verdad es más retorcida de lo que imaginas». Mientras la confusión estallaba en su mente, Clara se dio cuenta de que la historia era mucho más profunda y oscura. Su madre, su hermana y aquel desconocido eran piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Pero todo lo que Clara podía pensar era en la revelación devastadora. ¿Su vida había sido una gran mentira? ¿Qué significa esto
preguntó, con las manos temblando. Significa que tus elecciones definirán lo que vendrá. Necesito que elijas, y rápido, dijo su padre, mientras los ecos de sirenas se acercaban. En ese punto, Clara se dio cuenta de que cada decisión que haya tomado la había llevado hasta aquel momento. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? La ambigüedad se cernía sobre ella, y el futuro se mostraba incierto. Las sombras ya no eran solo sombras, eran secretos esperando a ser desvelados. ¿Podría realmente enfrentar la verdad sobre su padre y el resto? Todo dependía de lo que decidiera en ese instante. Clara sintió que el aire se volvía espeso, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Su padre, con esa revelación, la dejó boquiabierta. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho. La incredulidad la envolvía como una niebla impenetrable. «¿Tú, mi padre?», balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras resonaban en su mente como un eco. El pensamiento de su padre había sido un vacío, un fantasma que nunca había cruzado su mente. La atención de todos se centró en él. El caos de la situación palpitaba a su alrededor, pero las palabras de su padre tenían un peso aún mayor. La mirada del hombre, una mezcla de desafío y conocimiento, la hacía temblar. A su alrededor, su madre parecía desvanecerse, y su hermana, con la pistola aún en mano, había perdido el brillo de determinación. «Es hora de que entiendas, Clara», dijo su padre, con un tono de urgencia creciente. «Todo esto tiene que ver contigo. Eres parte de algo mayor». La tensión creció. Las luces de las sirenas se reflejaban en las caras de aquellos hombres, que parecían a punto de entrar en acción. Clara sintió que el tiempo se estaba acabando, y que sus decisiones debían tomarse de inmediato. «¡No!», gritó su madre, rompiendo el silencio que seguía a la revelación. «No puedes confiar en él. Es un mentiroso». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Su madre había sido siempre su roca, su defensora, pero aquella imagen se desdibujaba con cada palabra. La confusión la abrumaba. Su hermana, con la mirada perdida entre la rabia y la tristeza, apretó el gatillo a la altura de su pecho. «No puedo dejar que me destruyan». Los ojos de su hermana parecían arder de determinación. Clara sintió un nudo en la garganta. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara». Los ojos de su padre brillaron con intensidad. «Debes elegir qué camino tomar». En ese momento, un estallido de ruido resonó en el aire, rompiendo la tensión que se había acumulado. Una explosión en la lejanía cortó la escena en un instante. Los hombres armados se volcaron hacia el sonido, confundidos, sin saber exactamente qué estaba haciendo. Clara corrió hacia su madre, pero la piedad se apagó en su corazón al escuchar un lamento desgarrador. Algunos de los hombres armados habían comenzado a caer al suelo, horrorizados. ¿Qué está pasando?», preguntó Clara, atónita. El caos la rodeaba. Fue en ese instante cuando vio a un hombre salir del humo que había estallado tras la explosión. Su rostro era familiar, aunque envejecido, con la misma cicatriz que había visto antes en su padre, pero en lugar de acercarse, sonrió con oscuridad. «Hermosa Clara, la espera ha terminado», dijo, y su voz retumbó como un trueno. Clara sintió que una ola de impotencia la inundaba.
No solo estaba su padre allí, sino que el círculo de mentiras y verdades bloqueadas estaba a punto de estallar. El caos se desató. Su madre tomó un paso hacia adelante, pero era demasiado tarde. Delante de Clara, la figura brumosa del hombre se desvaneció, dejando una estela de sombras, y en un giro tan inesperado que hizo que el corazón se le detuviese, las luces parpadeantes de la sirena se apagaron, como si la realidad misma hubiera dado un vuelco. Ahora se revelará la verdad, rugió el hombre desde detrás de ella, soltando una carcajada siniestra. Clara dio un paso atrás, en el borde de una crisis, el corazón en llamas. Todo lo que creyó saber y en quien había confiado se tambaleaba, pero al darse cuenta de que su madre estaba a su lado, se sintió perdida. «Clara, escucha», dijo su madre con su voz aplastada por la compresión. «Tienes que salir de aquí, no puedes quedarte». Y antes de que pudiera procesar, la misma figura emergió de la bruma, sosteniendo en su mano una antigua reliquia. Era el medallón que había visto colgado del cuello de su madre en viejas fotografías, un objeto que una vez había sido un símbolo de amor. Ahora brillaba como una antorcha ardiente. «Es hora de que elijas, Clara», dijo su padre, su tono tan sombrío que 3 palabras te atrapaban. «La verdad está allí y no habrá vuelta atrás». Clara retrocedió, temiendo esa decisión, que se empezaba a desvelar. La oscuridad rodeaba el lugar, el caos de voces perdidas y gritos le llegaba a través de esa verdad disfrazada. Un impulso de acción la llevó a mirar a su madre de nuevo. La mirada de su madre se encontraba en el universo, en tensión, y sus ojos gritando secretos que había mantenido por años. Pero tener su padre aliándose con la maldad aún podía ser el último eslabón que separaba la verdad de su familia. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para desenmascarar la traición en su interior? El futuro se adentraba en un abismo gris, y cada segundo que pasaba, la confusión se volvía más palpable. Clara sintió que una vez más se enfrentaba a esas decisiones, pero ahora no solo se trataba de ella, sino de toda su familia. ¿Qué elección haría cuando la verdad estaba tan cerca de devorarla? Sin respuestas, flotaba en la incerteza. Clara sintió que el universo a su alrededor estaba en ruinas. La revelación de su padre resonaba como un trueno en su mente. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Su madre y ese hombre que había creído un aliado eran parte de una trama más oscura que la que jamás imaginó. Y su hermana, ahora delante de ella, parecía una sombra de la infancia que había perdido. Los hombres armados se movían con avidez, pero aquel estruendo lo cambió todo. La mirada de su madre era intensa, como si supiera que este momento sería el último. Les habían llevado al borde del abismo, y ahora tenían que decidir su destino. «Clara, ven aquí», gritó su madre, extendiendo su mano. Cada palabra sonaba a desesperación y amor. Clara dudó. «No, no puedo», respondió, sintiéndose atrapada entre 2 mundos. La brújula que había guiado su vida se había perdido, y cada decisión ahora parecía una elección entre el amor y la traición. Los hombres armados se acercaban, pero su padre sonrió, como si tuviera un as bajo la manga. «Te he estado buscando, Clara», dijo su voz resonando con un poder que llenó el jardín. Aquella figura que había sido solo un eco en su vida, ahora se materializaba enfrente de ella. «¿Por qué ahora?
¿Qué quieres de mí? Su voz temblaba. El aire denso con tensión apretaba su pecho. El hombre se giró, y un destello reveló la oscuridad en su mirada. «Eres la clave para liberar a tu madre», dijo con un brillo que podía casi degustarse. «Todo gira en torno a ti». Clara se sintió vacía. Las palabras a su alrededor se dispersaban como humo. Su madre la miró, suplicando, y en ese instante recordó las noches en que había sentido esa ausencia, el lugar de su padre vacío en su vida. ¿Podía confiar en él? Los hombres se acercaban, y el tiempo se extinguía. El caos, los gritos, todo se intensificó, y Clara sabía que necesitaba un camino, una decisión. En un arrebato ocurrió lo inesperado. El hombre, su padre, dio un paso hacia su madre y dijo con voz firme: «Lo que hemos hecho es para mantenerte a salvo. Es hora de que lo entiendas». La madre de Clara se acercó, lágrimas en los ojos. «No se trata de traición, sino de protegerte de un legado oscuro». «Pero, ¿mi hermana?», preguntó Clara, mientras una oleada de emociones la envolvía. «¿Qué te ocurre?». «No hay tiempo para eso», dijo el hombre. «Lo que ella está haciendo es peligroso, y lo que tienes que decidir ahora marcará el futuro». Y entonces, como si hubieran recibido la misma señal, la madre extendió su mano a Clara. Un rayo de luz rompió a través de la nube de miedo. La figura de su madre se iluminó de una manera poderosa, y por primera vez, Clara sintió que todo encajaba. «La familia está en tus manos, Clara. Tienes la fuerza para romper este ciclo». Instintivamente, Clara se movió hacia su madre. Podía sentir ese lazo de amor, ese verdadero vínculo, pero en el fondo, la sombra de su padre continuaba acechando. «No», gritó su hermana desde un rincón, su voz llena de desespero. Pero Clara, determinada, tomó la mano de su madre, sintiendo el calor y la historia que compartían. El tiempo se detuvo. Las sombras a su alrededor se acercaban, pero Clara se dio cuenta de que su decisión no solo afectaría su destino, sino el de todos. «Elegiré mi verdad», dijo, con fuerza. «No puedo vivir más entre mentiras». Así Clara se volvió hacia su padre. «Lo que hayas hecho ya no me importa. No voy a permitir que el miedo controle mi vida. No voy a perder a mi familia nuevamente». Con un gesto firme, Clara hizo frente a esos hombres armados. La decisión estaba en el aire. Las sirenas resonaban a lo lejos. De repente, como un torrente, todo estalló en caos. Las sombras se dispersaron, los disparos se oyeron, y entonces el silencio se instaló. Clara, su madre y su hermana estaban juntas, abrazadas, enfrentando no solo un futuro incierto, sino la verdad que las había mantenido separadas. El amor y el coraje prevalecieron, resonando en cada rincón de su ser. Mientras se alejaban, Clara miró a su madre y su hermana. Había dolor, pero también un destello de esperanza. Era un nuevo comienzo, y en el fondo sabía que todo podía cambiar. Pero ¿qué secretos seguirían ocultos? La puerta del futuro estaba entreabierta. Y ahora, escúchame bien, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.